Buenos días chicos, soy el profesor Brian de Geografía. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de introducción de la geografía. Bueno, como ustedes saben, la geografía es una ciencia muy importante. Primero vamos a mencionar la etimología, los padres, el concepto y algo de su importancia. Como saben, y como muchas otras ciencias, la geografía en realidad es una ciencia griega. El padre de la geografía antigua es Hecateo de Mileto, al igual que los griegos resaltaron en otras ciencias, ¿no? En la historia Herodoto, en medicina Hipócrates y otras más. Bueno, para comenzar voy a colocar acá la etimología rápidamente. Cuando nosotros vemos logos, es estudio, pero en este caso las raíces grafos y geo. Si yo coloco grafos, no va a ser estudio. Si fuera logo, sería estudio. En este caso va a ser descripción. Pero acá, este detalle. Geo. Geo es tierra, pero hay que considerar que es el planeta, ¿no? Un globo terráqueo acá, tenemos el planeta Tierra, el tercer planeta, el planeta azul, donde abunda el nitrógeno. Entonces vamos a colocar no con minúscula, porque si nosotros colocamos acá con minúscula, estaríamos considerando que es la tierra que comúnmente lo conocemos como suelo, donde están los árboles, las lombrices, la base de las plantas, ¿no? Entonces tenemos que colocar acá con mayúscula, tierra. Y grafos es descripción. Descripción. No olvidarse la tilde también. Ya. Ahora, si uno considera todo, geógrafos, geografía, lo que significa es descripción, ¿no? A grosso modo, no es el concepto, descripción, en este caso, de la Tierra, recordando siempre, con mayúscula, ¿no? Eso es en función a la etimología. Ahora, no solo basta memorizar, sino también hay que saber escribir. ¿Y por qué digo esto? Si yo considero que el padre de la geografía es Hecateo de Mileto, y si tú haces esto de acá, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque Hecateo se escribe con H. Comienza con H. Tampoco no es con K, es con C. Y si yo voy a colocar acá Mileto, porque es la ciudad donde nació este señor griego, tenemos que escribir Mileto también la primera letra con mayúscula, ¿no? Teniendo en claro eso de la ortografía. Entonces yo coloco acá Hecateo de Mileto, ¿no? Esta ciudad que la deben haber escuchado en geometría también, Tales de Mileto, ¿no? Como estaba señalando, este señor que estamos señalando por acá es griego, es decir, la geografía como tal es una ciencia griega, ¿sí? Eso es en el año 500 a.C., ¿no? En la época de los filósofos. Así como tenemos un padre en la geografía antigua, también tenemos un padre en la geografía moderna. En este caso es el alemán Alexander von Humboldt. Seguramente ese nombre te suena porque este señor llegó al Perú, llegó en el año 1802, estudió la corriente peruana, por eso también se denomina corriente peruana o corriente de Humboldt. Es más, hasta los pájaros bobos, se entiende por pájaros bobos a los pingüinos, ¿no? Porque caminan de una forma chistosa, vienen arrastrados por la corriente de Humboldt, ¿no? Este alemán que estuvo acá, naturalista también, es considerado padre de la geografía moderna, pero no es griego, es alemán. Recordando un poco, ¿no? Si uno quiere enmarcarse en el globo terráqueo, estamos considerando que acá nace la geografía en Grecia, ¿no? Como ciencia en la antigüedad, y si consideramos al padre de la geografía moderna, en el norte de Europa, ¿no? Alemania, ¿sí? Alexander von Humboldt. Entonces, colocamos eso y también tenemos bastante cuidado porque el nombre, en este caso, de Alexander, sobre todo el apellido, también hay que saber escribir, ¿sí? Porque si tú escribes de esta manera, hay un error. No termina en D, solamente termina en N. Igual, ¿no? Esta V la podría cambiar por la B labial y sería toda una confusión. Eso hay que tener en cuenta. De la misma manera, Humboldt
termina en LDT, LDT, porque yo en las alternativas yo podría hacer una variación de las letras y podría caer en esa confusión, ¿no? Lo escribo acá, Humboldt. Es decir, lo que yo podría hacer es borrar la T y suena muy parecido, o simplemente coloco al final la L y también suena muy parecido, fonéticamente similar, ¿no? Humboldt. Y solamente esa alternativa la podría transformar en otras 3 alternativas o 2, ¿no? O de repente le quito la H y comienzo con la U. Hay que tener en cuenta eso también, no solo basta memorizar, también hay que saber escribir, ¿no? Muy bien. Ahora, como ciencia es importante, ¿por qué? Porque la geografía en sí, sobre todo, nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Lamentablemente ese medio ambiente, porque es este señor, el hombre, no lo hace de una forma adecuada, ¿no? Siempre contamina, destruye, acaba con la flora, la fauna. Te vas a una playa en verano, la encuentras sucia, encuentras platos descartables flotando, las personas a veces dejan sus residuos en la arena, a veces tampoco, hasta con detalles tan simples, porque ni siquiera es recomendable enterrar la basura en la arena, porque viene una ola y se la llevan. Si nosotros estamos en un micro, lo ideal, tenemos un residuo, una botella de plástico, un papel, muchas personas agarran, lo dejan en el micro, o lanzan por la ventana. Lo ideal es llevar y buscar un tacho, llevarlo de repente a tu hogar y encontrar el tacho de basura o la bolsa de basura, ¿no? De esa manera se va cuidando el medio ambiente, y para eso vamos a ver un video bien rapidito que afecta la esfera líquida, o sea, la hidrosfera. La isla flotante de basura se encuentra en el sector norte del Océano Pacífico, entre Asia y Norteamérica. Básicamente esta basura llega a través de los ríos, porque los ríos también trasladan todos los elementos que el hombre arroja, ¿sí? Y se van acumulando por las corrientes marinas, ¿no? Es un basurero flotante 20 veces, ¿no?, la superficie del país sudamericano de Uruguay. Continente entre comillas, ¿no?, porque en realidad ¿no?, son residuos que no sirven, pues. Y contaminan, llegando hasta 40 metros de profundidad. Contaminan prácticamente no solamente el mar, sino también se dañan los peces, las aves. Y en sí es una cadena, porque el hombre también al final consume, sobre todo cuando uno habla de peces. Y el gran problema es que algunos productos como el plástico no se desintegra fácilmente, ¿no? Demora muchísimo tiempo, a veces años, cuando es metal peor aún, y vidrio más aún todavía. En los últimos 40 años, ¿no?, el plástico se ha venido acumulando, bueno, en realidad en general. Esta es una imagen que en cualquier parte del mundo la podríamos observar, y también las aves, ¿no? Se va a poder observar, por ejemplo, el caso de los pelícanos, que son las aves guaneras más grandes acá en el Perú, que terminan muriendo muchas veces, incluso hasta de inanición por la sobrepesca, ¿no? Mamíferos también, ¿no? Lobos marinos, delfines, ballenas que son cazadas, los quelonios, las tortugas también, ¿no? A veces son también cazados por los huevos que van colocando en las playas, ¿no? Eso era un poco para redondear la idea de lo que el hombre hace, y para redondear la idea que ese es el concepto de la geografía, ¿no? Es la interacción del hombre con su medio ambiente, ¿no? Es la interacción constante. Es interacción constante del hombre con su medio ambiente o con su medio geográfico. En pocas palabras, es la interacción constante con la tierra, pero con mayúscula. Recuerda eso, no hay que colocar con minúscula, porque si tú colocas con minúscula estamos hablando del suelo, la parte donde está el lodo, las rocas, la base de las plantas. Entonces coloco por acá. El concepto de la geografía es, ¿no?, es una ciencia, ¿sí?, es una ciencia social, porque nos está hablando del hombre, la sociedad, ¿no?, la población, la comunidad. Es una ciencia social y también natural. Hemos visto en el video que muchos animales lamentablemente mueren por la irresponsabilidad del hombre, ¿no?, del humano natural. Y no solamente los animales, ¿no?, sino también las plantas, ¿sí?, y los bosques. Es una ciencia social y natural, ¿sí?, que estudia ¿qué cosa? Estudia esta interacción constante.
estudia la interacción entre el hombre y la tierra. Es decir, si tú no de repente no observas o no encuentras, ¿sí? No encuentras como tierra, lo puedes encontrar así también, como medio, ¿sí? Como medio ambiente. Profesor, si no lo encuentro como medio ambiente, lo vas a encontrar como medio geográfico. Lo pongo acá chiquito, pasando con la justa, ya. O si no, simplemente con la tierra, ¿no? Es válido. Repito una vez más, esa interacción constante que estoy señalando por acá, ¿sí? De manera rápida, estamos hablando que el hombre que interactúa, o en este caso el factor que interactúa, es el hombre, ¿no? El hombre que lamentablemente no lo hace de manera adecuada, ¿sí? Pero esa interrelación es constante. A veces el hombre facilita y conserva muchos animales y muchas plantas, pero lamentablemente por un factor económico muchas veces o intereses particulares también, a veces se le va de la mano y empieza a contaminar, a veces las industrias, la minería a veces también, que también es buena, pero a veces contamina algunos lugares de la zona andina, sobre todo los ríos, las lagunas, y mucha fauna y flora al final termina desapareciendo, extinguiéndose, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es el concepto, ¿no? En este caso, de la geografía, ¿no? Voy a agregar esto de acá también. Es una ciencia social porque estamos hablando del hombre. Natural, ¿por qué? Porque hablamos de animales y plantas, ¿no? Si uno lo quiere ver de esta forma, pero es constante, ¿no? No solamente implica lo de ayer, lo del futuro, es algo constante, algo que se está dando en estos momentos. Entonces voy a colocar acá una interacción constante. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre el hombre y el medio ambiente. Entre el medio geográfico, la tierra. ¿Con quién? Contra el hombre. Todo esto lo podemos observar en el objeto de estudio. ¿Qué cosa es el objeto de estudio? El objeto de estudio de la geografía comprende las tres esferas, ¿sí? Es decir, si yo hablo de esta parte de acá, estoy hablando de la esfera líquida, que es en este caso los océanos, ¿no? La hidrosfera. Pueden ser los ríos, los lagos, lagunas. Si yo considero la esfera sólida, hablaremos de la parte continental, el suelo. Si yo considero el espacio aéreo, ¿no? En este caso, si uno considera el espacio aéreo, digamos, ¿no? De repente, básicamente hasta donde se desarrolla el hombre es hasta los 18 kilómetros, donde es el vuelo de los aviones, diríamos que es la esfera gaseosa y es la atmósfera. Entonces, en sí esas tres esferas comprenden lo que es la Tierra, y todo eso también es conocido como espacio geográfico. Es decir, ¿cuál es el objeto de estudio, ¿sí?, de la geografía? Es el espacio geográfico. Profesor, ¿qué es el espacio geográfico? ¿Te acuerdas de las tres esferas? No estoy hablando de las 7, estoy hablando solo de las tres esferas. Entonces, estamos hablando de las tres esferas. La esfera líquida, el agua; la esfera gaseosa, el aire; y la esfera, en este caso, sólida, ¿no?, que tiene que ver con el suelo, llamado CIAL también como primera capa de la corteza. Entonces voy a colocar acá el objeto de estudio, ¿sí?, de la geografía, rápidamente. Entonces el objeto de estudio, ¿sí?, el objeto de estudio, ¿sí?, de la geografía comprende las tres esferas. Esas tres esferas las podemos denominar, ¿sí?, como espacio geográfico. Entonces, ese espacio geográfico comprende, ¿sí?, todo aquel lugar, ¿sí?, todo aquel lugar donde el hombre, donde este señor interactúa. Y este señor no solamente interactúa en la parte de la corteza, también pesca, ¿no? A veces caza, de repente hace turismo, eso lo hace en el mar, en los ríos. O sea, también se desarrolla en la parte líquida.
A veces vuela, no hace hace comercio, traslada personas, hace turismo también, ¿no? Se hace parapente y todo lo demás. Entonces, estamos considerando acá lo que les comentaba, ¿no? El espacio geográfico. Si es la esfera líquida, se denomina hidrósfera, ¿sí? Si es la esfera líquida, se denomina hidrósfera, ¿sí? Si es la esfera gaseosa, se denomina atmósfera, ¿sí? Si es la esfera sólida, entonces colocamos acá geósfera. Entonces colocamos acá, recordando, esta es una parte más sencilla, recordando un poco, ¿no? Esta es la parte líquida, lo coloco así, la esfera líquida, ¿sí? Esfera líquida, esfera gaseosa y esfera sólida. Esfera sólida. Profesor, un ejemplo de cada una de ellas, ¿cuál sería? Un ejemplo de cada una de ellas sería algo rapidito, bien sencillo, ¿no? Si quiero agregar acá un ejemplo chiquitito, entonces un ejemplo de esfera líquida sería, por ejemplo, el Rímac. ¿El Rímac qué cosa es? Un río, ¿no? Sería un río. De repente puede ser el mar, el océano. Si yo quiero hablar un ejemplo de la esfera gaseosa, tenemos las nubes, el viento, ¿no? El oxígeno que es tan importante, más aún en estos tiempos. Entonces colocamos acá las nubes, ¿no? Las nubes que al final se van a transformar en garugas y van a formar parte también del hidrósfera. Puede ser el viento también, ¿sí? Las nubes. Entonces, profesor, y la parte sólida, lo más clásico que vemos acá en Lima, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, la parte sólida más grande que tiene Lima? En la zona andina lo vemos con nevados, pero en esta parte de acá es la base de las montañas, no tiene nevados, en invierno se vuelve verde, tú los conoces con el nombre de cerros, ¿sí? Entonces he colocado acá ejemplos rapiditos, lo voy a poner con el otro color, los ejemplos los estoy colocando de verde, ¿sí? Si es esfera líquida, ríos, mares, océanos, lagos; esfera gaseosa, atmósfera, nubes, vientos, el oxígeno, el nitrógeno; y si es la parte sólida, tenemos acá los cerros. Puede ser también los valles, desiertos, mesetas, etc. Hasta ahí tenemos el objeto de estudio de la geografía. Pero nosotros también estamos, como sociedad, como población, como interacción, estamos abarcando dos paisajes. Si ese paisaje no ha tenido una interacción humana, o mejor dicho, el hombre no ha destruido, no ha modificado, es un paisaje netamente natural. Pero si el hombre ha intervenido, es un paisaje cultural, ¿no? Todo lugar, todo espacio geográfico que vemos como ocupación humana ya es un paisaje cultural. Entonces, profesor, la imagen que usted está viendo, acá tenemos al hijo de Trump, ¿sí? Vemos acá al muchacho con los pescaditos, acá el gatito también. Entonces no puede ser un paisaje natural, es un paisaje cultural, porque el hombre está interactuando. ¿Hay una importancia? Claro que hay una importancia. Estamos hablando de la pesca, ¿sí? En este caso. En el mar también se puede hacer turismo, ¿no? Al final es una actividad económica muy importante. Entonces, pero si este señor, ¿no? Nuestro amigo Trump, no estaría acá en la playa y solamente pudiéramos observar el mar, de repente con delfines, ya no sería cultural, sería natural. Ese paisaje cultural y ese paisaje natural, la suma de ambos paisajes que ahora lo vemos, sobre todo en la ciudad o en cualquier lugar, en la mayoría de los lugares de la Tierra son básicamente paisajes geográficos, ¿no? Porque confabulan o se complementa tanto lo natural y lo cultural.
Aunque básicamente lo que predomina más es lo cultural, porque el hombre está en todo lugar, prácticamente son muy pocos los lugares que realmente son naturales, ¿no? Caso de la Amazonía o algunas partes de la selva, ¿no? Generalmente el hombre también incluso en estos lugares deforesta, contamina y acaba con el hábitat de muchos animales. Entonces voy a señalar lo siguiente. Los paisaje geográfico, si tú escuchas este término, paisaje geográfico, se va a dividir en dos. Lo que acabo de señalar, ¿no? Paisaje geográfico. Donde interactúa el hombre, ¿sí? Donde interactúa el hombre, ¿no? Donde interactúa el hombre, vamos a llamar cultural. Y donde interactúa, en este caso, o donde no hay interacción, ¿sí? Donde no hay interacción humana, es natural. Como les decía, no hay muchos lugares prácticamente netamente naturales, porque el hombre lamentablemente ha poblado y muchas veces lo hace de forma negativa. Pero si hablamos de un lugar netamente natural, como puede ser el río Amazonas, con un delfín rosado, o con una anaconda, o tal vez con este animalito que lo tengo por acá, bueno, es parte del turismo, la artesanía. Todos saben, por ejemplo, que un poco relacionando los armadillos, ¿no? Que son animalitos de la selva, pero estos animales muchas veces, por ejemplo, son cazados y hasta de repente los has visto en los micros, porque la parte de, por decirlo así, la parte del caparazón, o en este caso, ¿no? Se utiliza básicamente para hacer algunos instrumentos musicales como es el charango. Y por eso es que son también asesinados muchas veces, ¿no? Solamente si nosotros vemos este animalito en su hábitat, es un paisaje natural. Pero si vemos u observamos, ¿no? En la misma Amazonía, observamos un paisaje como esto, te decía, ¿no? La anaconda, el delfín rosado, y vemos que hay deforestación, hay tala, las charapas, y los bosques son talados, entonces ya no es natural, sino es un paisaje cultural, ¿no? Claro, es una caricatura, pero no es muy lejos de la realidad, porque la Amazonía está perdiendo los bosques, perdemos oxígeno también, y muchas de las taricayas o charapas, que a veces hasta sus huevos son comercializados en la ciudad de Iquitos, están en proceso de extinción, ¿no? Lo que tenemos acá es un paisaje cultural también, como les comentaba. En realidad lo que predomina más es lo cultural, ¿no? Pero ya cuando vemos, de repente vemos una ballena en el mar, solamente esa imagen sería algo natural, pero si nosotros ya estamos muy cerca haciendo turismo de los delfines o de esa ballena, entonces ya sería un paisaje en realidad también geográfico, porque ahí se está confabulando lo natural con lo cultural, ¿no? Donde no hay interacción del hombre es natural, donde hay interacción humana es cultural. O simplemente, ¿no? Nos vamos a Puno, ¿sí? Acá nos vamos a Puno, por ejemplo en la meseta del Collao, y vemos las islas flotantes de los suros, ¿no? Hacen los caballitos de totora. Por cierto, la totora también dicen que es importante porque estos señores de los suros en Puno lo utilizan para... se puede consumir la totora como la caña de azúcar, y es que es muy importante sobre todo para los odontólogos en realidad, como medicina, porque tiene bastante flúor. Es por eso que estos señores de los suros no necesitan ir al odontólogo ni nada de eso, ¿no? Más aún que lo utilizan como embarcación y para construir sus casitas, ¿no? Muy importante para el turismo. Un claro ejemplo que también los caballitos de totora, que lo vemos también acá en La Libertad, recuerda La Libertad, Capitán Trujillo, ¿no? En Huanchaco, esta playa tan conocida que es Huanchaco, ¿sí? Pero bueno, estaba hablando acá de Puno, en el sector del Collao. Entonces, volviendo a esta parte, consideramos que es paisaje cultural y natural. Entonces, si yo coloco ¿qué es el paisaje geográfico? Es el paisaje cultural más el paisaje natural. Paisaje natural. ¿Sí? La suma de estos dos elementos da como resultado el paisaje geográfico. Si yo quiero colocar algunos ejemplos, realmente es evidente que uno va a tener más que otros, ¿no? Porque
si yo quiero considerar solamente un par de ejemplos acá en natural, lo que abunda en la Amazonía, ¿no? Que también en realidad ya está disminuyendo, son los bosques, ¿sí? De repente, un paisaje natural que también está desapareciendo y es muy importante para nosotros son los nevados, que tenemos tantos en la zona. Entonces los paisajes naturales eran aquellos lugares donde no interactúa el hombre, como los bosques, nevados y otros más que están desapareciendo. En cambio los culturales son aquellos que necesariamente ya tienen intervención humana, ¿no? O que el hombre ha construido o ha realizado. Lo que vemos acá en Lima, ¿no? Ciudades, ¿sí? Ciudades, de repente pueden ser también aeropuertos, ¿sí? Aeropuertos y otros más, ¿no? Mercados, en sí toda la ciudad, pero la suma del paisaje cultural y natural es lo que se conoce también con el nombre de paisaje geográfico. No olvidar la tilde. Finalmente, para terminar, las escuelas geográficas. Generalmente cuando los muchachos o muchos escuchan escuelas geográficas uno piensa en colegio, pero no es colegio. Escuelas geográficas son pensamientos, o sea, son ideas, ¿no? Son pensamientos, son ideas en función a la geografía. Pensamientos o ideas. Así como en literatura tú debes haber escuchado, ¿no? Romanticismo, de repente indigenismo, ¿no? Ideas en relación al beneficio o al daño. Por eso he colocado acá dos caritas, ¿no? Una carita feliz y una carita triste. Determinismo y posibilismo, dos polos opuestos. Una es alemana, la otra es francesa. En la primera, el determinismo te dice que la naturaleza domina al hombre. ¿Cuándo la naturaleza domina al hombre? Generalmente cuando el hombre es sometido por la naturaleza es en los desastres naturales. Llámese terremotos, huracanes, lo que pasó en Yungay, el aluvión, lo que ocurre acá en Chosica en verano, huaicos, etc. Y cuando hablamos de posibilismo, estamos hablando de una carita feliz, porque el hombre domina la naturaleza. ¿Cuándo domina el hombre la naturaleza? Cuando genera un beneficio. Hace un momento les mostré la imagen del muchacho que estaba pescando, una actividad económica de la pesca que no solamente es en el mar, también es en los ríos, lagos, lagunas. También puede ser la ganadería, en el suelo la agricultura, el turismo, etc. Entonces rápidamente, para terminar ya, estas dos escuelas, pensamientos, estas dos ideas geográficas son opuestas y lo que siempre se pregunta es lo siguiente. Cuando te dicen escuela alemana, recuerda que el padre de la geografía moderna es Alexander von Humboldt, alemán, ¿sí? Es el determinismo. Tiene que ser un alemán el representante. Entonces el representante acá es ya no Humboldt, sino otro señor, Federico Ratzel, ¿sí? Federico Ratzel, por acá lo colocamos, Federico Ratzel. Ya está. Federico Ratzel, representante de la escuela alemana, y nos dice que la naturaleza domina al hombre, ¿no? Domina. ¿Cuándo domina? Cuando el hombre no puede hacer nada, cuando los volcanes erupcionan, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay aluviones, cuando hay huaicos, cuando hay cualquier desastre natural, ¿no? Lo coloco acá al costadito. Desastres naturales, ¿no? Terremotos. En Centroamérica, Norteamérica pueden ser también huracanes, ¿sí? El hombre es dominado por la naturaleza. La naturaleza domina al hombre. Y cuando hablamos de posibilismo, ¿no? La segunda escuela, es todo lo opuesto. Ya no es alemana, es la escuela, conocida también como escuela francesa. ¿Sí? Escuela francesa. Entonces su representante no va a ser un alemán, como en el caso anterior era Federico Ratzel. Es el francés Paul, ¿sí? Paul Vidal de la Blanche. Apellido francés. Y como su mismo nombre lo dice, la naturaleza ofrece posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Para que el hombre esté feliz o el hombre logre beneficios. ¿Cuándo logra beneficios? Cuando aprovecha la naturaleza y desarrolla agricultura. ¿Sí?
o hace rato cuando yo te mencioné o te mostré esa imagen, ¿no? Desarrolla pesca, turismo, ganadería, etc. Muy bien, muchachos, para terminar con la separata, mejor dicho, perdón, con el libro, yo lo que tengo acá en separatita, nos vamos a la página 219. En la lectura que dice Eratóstenes, eso va a quedar pendiente, pero les voy diciendo que trata de este señor que, a pesar de que en su época no existía la tecnología, es muy conocido porque las aproximaciones que dio en relación a los cálculos de la Tierra fueron muy cercanas, ¿no? Utilizando medios estelares y las matemáticas también. Entonces desarrollamos rápidamente las fijas hasta la pregunta 15 y luego cerramos con una pequeña tareita, pues, ¿ya? Dice acá la primera, ¿no? Dice, a ver, la camarógrafo, ponche por acá. Geo, lo que hicimos al inicio, tierra con mayúscula, la pregunta 1 y grafos, ustedes saben que es descripción, ¿no? Descripción y por acá, ¿sí? Tierra, ¿sí? ¿Qué significa? Descripción de la Tierra, la parte etimológica. Luego dice espacio geográfico, recordando que son las tres esferas. Las tres esferas son esfera líquida, hidrósfera, geósfera, la esfera sólida, y la esfera gaseosa, atmósfera, ¿sí? Hidrósfera, atmósfera y geósfera. Pasamos a la pregunta 3. Dice, esfera líquida. Te está diciendo que la esfera líquida ¿hasta dónde? Generalmente se considera hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Entonces, lo hago acá rapidito. Es decir, si yo hago un gráfico a mano alzada, lo explico rapidito, ¿sí? Y consideramos que esto es el mar, ¿ya? Consideramos que esto es el mar, esa dimensión en profundidad, 200 metros bajo el nivel del mar. ¿Por qué? Porque en este sector están los peces y el hombre interactúa acá principalmente desarrollando la pesca, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde? Hasta los 200 metros bajo el nivel del mar, MBNM, ¿no? Lo escribo acá de nuevo, hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Esa es la altitud negativa, ¿no? En la zona del zócalo continental. Dice, ejemplo de la esfera gaseosa. ¿Qué ejemplo, no? Sabemos que es la atmósfera. Entonces esos ejemplos serán nubes, vientos, oxígeno también puede ser, o el nitrógeno, ¿no? Nubes, vientos, oxígeno, etc. ¿Hasta dónde? Vamos a considerar normalmente, si consideramos la parte aérea la podemos considerar por acá, ¿ya? Si uno considera que es la Tierra, ¿no? La base, entonces la parte aérea vamos a señalar que es más o menos, son aproximados, ¿no? Hasta los 18 kilómetros, que es donde se desarrolla el vuelo de los aviones comerciales. Si tú no quieres poner 18 kilómetros, tú puedes colocar también 18.000 metros. Te señalan acá en la pregunta 6, esfera gaseosa. Bueno, vamos a agregar acá los gases más importantes de la Tierra también, porque es la atmósfera. Puede ser el ozono, que nos protege de los rayos UV. El gas que más abunda en la Tierra es el nitrógeno, no te olvides. Antes del oxígeno es el nitrógeno, el argón, el neón, ¿no? Ozono, nitrógeno, argón, neón, ¿no? Tienes tres alternativas. ¿Acaso el espacio geográfico? También hay que considerar que puede ser en sí toda la Tierra donde el hombre se desenvuelve. Pero recuerda que también a la Tierra la podemos considerar también como medio ambiente o medio geográfico, ¿no? Medio ambiente, medio geográfico, también implica a las tres esferas de las que hemos estado hablando. Luego, esta parte es más sencilla, ¿no? Porque posibilismo siempre te van a preguntar al representante. Acá lo tenemos, Paul Vidal de la Blache. Paul Vidal de la Blache. Determinismo, ¿quién es su representante? Federico Ratzel. Federico Ratzel, ¿sí? Luego, en la pregunta 10, paisaje geográfico. Paisaje geográfico, la fórmula que hace rato, ¿no? Pusimos acá en el esquema, ya acá lo tengo. Paisaje cultural más paisaje natural, ¿no? Tenemos el esquema para completar. Paisaje geográfico, paisaje natural más cultural, ¿no? El orden no es necesario, ¿sí? Sabemos que son los dos. Ejemplo de posibilismo. Cuando el hombre domina la naturaleza. Actividades económicas, agricultura, pesca, turismo, ganadería, etc. Puede ser minería también, ¿sí? Toda actividad económica, agricultura, pesca, ganadería, minería, turismo, etc. Ejemplos de determinismo, ¿sí? Tenemos acá tres ejemplos, hay tres cuadritos, tenemos dos acá, puedes colocar terremoto, puedes colocar tsunami, puedes colocar huaico,
¿sí? Con I latina, por si acaso, I latina huaico, o pueden ser también avalanchas, aluviones, etc. Desastres naturales, ¿no? Terremotos, tsunamis, huaicos, avalanchas, ¿sí? Aluviones. Padre de la geografía antigua. Lo puse al inicio de la clase. Hecateo de Mileto. Escríbelo bien con H y Mileto con M mayúscula porque es el nombre de la ciudad. La geografía es una ciencia griega. Por lo tanto, este señor también es griego, nacionalidad griega, ¿no? Acá tenemos un bosquejo de Hecateo. Padre de la geografía moderna. Es un alemán, pero no es Federico Ratzel. Si es determinismo, Federico Ratzel. Padre de la geografía moderna, nombre Alexander von Humboldt. Escríbelo bien, recuerda. Von Humboldt. ¿Sí? Termina en LD, LDT. Recuerda eso. ¿Sí? Termina en N. Von Humboldt. ¿Qué más dice? Nacionalidad alemana. ¿Sí? Eso está sencillo. Y la 15, la geografía es el concepto. ¿Qué cosa es? Es una ciencia social porque nos habla del hombre. ¿Sí? Natural, ¿por qué? Porque nos habla de la flora y la fauna. Estudia esa interacción del hombre con la... ¿Con quién? Con la tierra. Si tú no pones tierra, puede ser, bueno, acá en este caso sí es tierra, pero puede ser medio ambiente, medio geográfico. Y para terminar, muchachos, queda como tarea para ustedes, luego se estará enviando las alternativas más adelante, sí, pero sí queda la tarea, con mucho cariño y amor. Muy bien, chicos, entonces la tareita con mucho cariño y mucho amor, la pregunta número 1 del hazlo tú, la pregunta número 3, la pregunta número 6, número 8 y número 9. Repito, las preguntas del hazlo tú, página 221, la pregunta número 1, número 3, número 6, número 8 y número 9. Muchas gracias y cuídense bastante.